comenzar invitándolos a que tomemos un viaje en una nave espacial virtual. Y esta nave espacial nos va a llevar entonces a explorar el medio intergaláctico, y también interestelar e interplanetario. Y nuestro copiloto va a ser mi avatar, y ya lo van a conocer, se llama Dino. Así que con eso empecemos nuestra aventura espacial. Las colisiones cósmicas jugaron un papel clave en la formación del sistema solar, ¿no es cierto?, de todo lo que nos rodea. Y los dinosaurios nos han dejado algunas lecciones muy interesantes. Entonces, nuestro viaje empieza en nuestra galaxia llamada la Vía Láctea a 4.000 millones de años atrás, y aquí empezamos viendo a la hermosa galaxia espiral, que es donde está nuestro sistema solar. Y a medida que vamos viajando hacia ella, vamos viendo, entramos a su núcleo, la parte central de la galaxia, donde reside una sigma negra o agujero negro. Y seguimos explorando estos vestigios que han sido dejados por explosiones masivas de estrellas en las cuales se formaron los elementos pesados que encontramos hoy en día aquí en la Tierra y que dio el origen también a la vida. Entonces, en uno de los brazos externos de nuestra galaxia encontramos a un sistema solar muy joven, con una estrella muy joven que hoy llamamos nuestro Sol. Como pueden observar, todavía no hay ningún planeta orbitando alrededor de la estrella del Sol, esta estrella tan joven. Pero quizás si pudiéramos bajar las luces, ustedes pudieran observar un poquito mejor aquí estos fragmentos de asteroides que están llenos de los elementos primitivos que dieron origen a los planetas. Pero ¿cómo se formaron los planetas? Aquí están todos estos entonces fragmentos, los vestigios que empezaron a colisionar en colisiones cósmicas, unos con los otros, emitiendo gran energía en forma de calor, y vemos cómo se van amalgamando unos con los otros y empiezan a formarse así los núcleos planetarios. Es importante denotar que los grandes planetas gaseosos de nuestro sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, en su núcleo, en vez de tener asteroides como estos, están conformados de cometas. Entonces, cada una de estas manchas anaranjadas que podemos observar aquí son las huellas dejadas por estos impactos de asteroides que causaron y formaron cráteres. Y empezamos a ver la formación de un protoplaneta, que es, en este caso, nuestra Tierra. Uy, pero atención, en nuestra ventana espacial virtual se nos está acercando otro protoplaneta, casi del tamaño de Marte, y vemos esta colisión masiva. Esta colisión que tomó lugar hace 4.000 millones de años atrás fue la que eventualmente, de estos fragmentos que desgarró un fragmento de la Tierra, es lo que se formó, hizo que se formara, ¿no es cierto?, nuestro satélite natural, la Luna. O sea que la Luna es un fragmento de la Tierra. Y la Luna jugó un papel importantísimo porque, como vamos a ver, balanceó el sistema terrestre. Nuevamente aquí vemos a la Tierra en una forma más joven. Todavía sin océanos, no pueden observar ni océanos, ni atmósfera, y una luna muy joven también
que la empieza a orbitar y eventualmente va a establecer un equilibrio en este sistema que es muy importante para que la vida se dé en la Tierra, aquí ya enfriándose. Bueno, pero como les comenté, les quiero ahora presentar a mi avatar, Dino, para que nos cuente un poco sobre los cometas. ¿Qué papel jugaron los cometas? Los cometas probablemente fueron los que trajeron la vida a la Tierra y empezaron a sembrar los océanos. Aquí les presento a mi avatar, Dino. Sabes, Adriana, aquí se pone realmente interesante. La Tierra es cálida y los cometas traen el agua que llenan los océanos. Tenemos todos los ingredientes necesarios para sostener vida, como agua, calor y el sol. Como Dino nos comenta, exactamente, los cometas jugaron un papel clave, porque no solamente contenían el material orgánico, pero incluso los aminoácidos que dieron origen probablemente a la vida y a los océanos, a medida que impactaron en la Tierra y eventualmente crearon nuestro hermoso planeta azul, como lo tenemos hoy en día. Bueno, ahora adelantémonos en el tiempo. Así que nuestra nave espacial no solamente nos ayuda a viajar por el espacio, pero también nos puede adelantar en el tiempo a una fecha clave en la historia geológica del planeta, 65 millones de años atrás, en el cual algo increíble pasó. Y ese momento lo llamamos el límite Cretáceo-Terciario. Y Dino nos va a contar cómo lucía nuestro planeta entonces. Este era mi bar. Hola, Rick. ¿Cómo estás? Adriana, en este lugar nosotros éramos grandes y dominantes. Teníamos la astucia, la fuerza y los dientes. En la parte superior de la cadena alimenticia estábamos por encima de las especies y nadie se nos enfrentaba. Aquellos eran los buenos tiempos. Oh, sí, esos eran los días. Nuestro Dino rememorando cuando la Tierra era un lugar más cálido. Su atmósfera era más rica en oxígeno 65 millones de años atrás. Pero algo está por pasar que cambió completamente el esquema de la vida en el planeta. Si pudiéramos bajar las luces, por favor. Aquí en nuestra ventana podemos ver qué va a pasar. Pero todo eso cambió cuando una roca del espacio cayó en nuestro planeta. Esto complicó las cosas para nosotros. El impacto creó bastante polvo y escombros que cubrió el sol. Las plantas cesaron de existir y los herbívoros empezaron a morir de hambre. Y como los comíamos, entonces nosotros también estábamos hambrientos. Todo esto duró bastante y los dinosaurios perecieron. Hubo maremotos globales. Hubo tremendos incendios globales en que el planeta se incendió después de la ceniza que cayó después de este gran impacto de un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros en diámetro. Lugares se volvieron desérticos. Nuestro planeta se opacó completamente por más de 6 meses e incluso se formaron gran cantidad de nubes de ácido sulfúrico y después vamos a ver por qué eso fue importante, a tal punto que nuestro planeta se volvió lo que hoy en día, como hoy en día luce Venus, completamente opaco, y le tomó, como vemos aquí, no podemos ver su superficie, o sea que la energía solar nunca llegó a su superficie. Bueno, entonces esto se llama la extinción masiva del Cretáceo Terciario, 65 millones de años atrás.
Y lo importante de notar que en esta extinción masiva hubo más de 50% de las especies en los océanos desaparecieron, pero en los continentes solamente un 20%. Bueno, en 1980, un equipo de investigadores de Berkeley, padre e hijo, propusieron algo muy controversial. Dijeron, la razón que los dinosaurios se extinguieron fue porque un asteroide de 10 kilómetros en diámetro impactó la Tierra y cambió la biosfera completamente. Pero entonces, ¿cuál fue la evidencia más importante que encontraron? Y eso lo encontraron en una capa en Italia, en la cual había gran concentración de iridio. El iridio es un elemento que se encuentra en grandes cantidades en los cometas y asteroides, y por eso hicieron ese enlace con este impacto extraterrestre. Esta teoría fue extremadamente controversial porque todavía no habían descubierto el cráter, la huella que este asteroide, este impacto, esta colisión cósmica tuvo que dejar. Y sabíamos que había impactos, cráteres de impactos en la Luna, Marte, pero ¿y la Tierra? Entonces empezamos los científicos a buscar el gran cráter de impacto del Cretáceo terciario. Hay más de ya 160 estructuras de impacto que se han descubierto en la Tierra y confirmado, pero la del Cretáceo terciario todavía no se había llegado a encontrar, hasta que, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque ahora empezamos a ver las evidencias de esta historia detectivesca científica. Y hay 3 líneas de evidencias importantes: el iridio, el cuarzo de choque y las tectitas. Estas fueron las evidencias que se encontraron primero antes de descubrirse el cráter de impacto. Las anomalías de iridio se encontraron por todo el planeta y como les mencioné, el iridio viene de los asteroides y cometas para las concentraciones que se encontraron en ese límite del Cretáceo terciario. Después se encontraron distribuidos por todo el planeta también lo que se llaman el grano de cuarzo de choque, que son granitos de arena que han sido expuestos a altas presiones y entonces se deforman de esta forma. Y podemos saber que eso también es un índice de impacto. Y por último se encontraron estas esferulitas o granitas de vidrio, también distribuidas por todo el planeta, en donde sabíamos que esa era la composición química de donde impactó el asteroide. Entonces teníamos esas evidencias, pero no sabíamos dónde estaba el asteroide. Y en 1988 estaba trabajando con un equipo de arqueólogos y usando imágenes satelitarias encontramos que podemos observar aquí en la península de Yucatán algo muy interesante, como podemos ver en este cuadro blanco. Si nos acercamos más a él, esta es la península de Yucatán, empezamos a ver estos puntos negros o cenotes, y estos cenotes formaban un arco, un círculo perfecto. ¿Y por qué? Resultó ser, después llegamos a publicar en 1991, más de 10 años después de que se propuso esta hipótesis de los Álvarez, que el cráter de impacto de la extinción de los dinosaurios del KT estaba localizado en la península de Yucatán y se conoció como el cráter de Chicxulub. Pero se acuerda que la gran cantidad de ácido sulfúrico, esas nubes, ¿de dónde provinieron? Provinieron del subsuelo del cráter. La península de Yucatán es muy rica en azufre. Y eso fue el mecanismo clave que duró más de una década, de 12 años, que causó un gran congelamiento primero y después un calentamiento, un efecto invernadero. Entonces, buscando más evidencias, tuve la oportunidad de hacer varias expediciones científicas que me llevaron a Belice a encontrar, y con esas evidencias pudimos confirmar la hipótesis del cráter de impacto de Chicxulub que causó esta extinción masiva. Pero tenemos 5, la historia geológica del planeta ha sufrido 5 ya extinciones masivas. Pero ahora vamos a ver por qué la última Adriana, es la más interesante. Si esa roca del espacio nunca hubiera caído en nuestro planeta, las cosas alrededor serían mucho más diferentes ahora.
Imagínate, Adriana, piensa en esto. Si nosotros todavía estuviéramos por encima de la cadena alimenticia, tú serías un poco diferente. Tú tendrías la piel como la mía, tus brazos un poco más cortos, tus ojos serían más atractivos, tus dientes serían más útiles. Aquí estás, Adriana, mucho mejor. ¿Qué les parece si luciríamos así? Bueno, entonces, realmente las lecciones de los dinosaurios, de la extinción masiva de los dinosaurios, ha sido algo muy importante. Que no vivimos en una isla. Nuestro planeta es parte de un sistema muy dinámico, cambiante, que está en nuestra galaxia, en un universo que está en evolución. Y todos ustedes son astronautas y nuestra nave espacial se llama la Tierra. Así que protégela. Muchas gracias.